Bienvenidos a Cuentos de Mapaches. Espero que disfruten su visita y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gustó la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. La liebre había regresado de sofocar una ola de bandidos, y trajo consigo a una bandida. Cuando Bella me dio la noticia, yo estaba leyendo un libro y en el fondo, no me sorprendió en absoluto. Bella habló con indignación, diciendo que el dignatario liebre de Bené y Manner se había enredado con una mujer que había sido una bandida de la montaña, y que incluso cabalgaban juntos en un mismo caballo. Exclamó que era demasiado ostentoso y me preguntó si aquello no era una bofetada directa. Sonreí levemente. En mi interior deseaba decirle a Bella que la liebre y aquella bandida no solo tenían un romance pasajero, sino que estaban verdaderamente enamorados. La liebre la trató como un tesoro preciado, y en cuanto regresó a casa, exigió el divorcio de la anciana señora Nini Mio. La obligó a aceptar que aquella bandida entrara en su casa como su esposa. Así es, Nicholas Nin quería convertir a una bandida de la montaña en la esposa de la liebre de Bené y la mansión. Aunque nadie en toda la capital aprobaba este matrimonio, Nicholas Nin lo desafió todo por amor verdadero. Cuando ya no le quedaba escapatoria, ideó un plan para fingir su muerte y huir, abandonando a su clan, a sus parientes y a todas sus ambiciones, solo para escapar con la persona que amaba. ¿Se preguntan cómo sé todo esto? En realidad, no tengo poderes proféticos, simplemente tuve un sueño. Hace un año comencé a tener estos sueños de forma continua. Llamarlos sueños no es del todo preciso, pues las escenas que contenían eran terriblemente realistas. Originalmente era hija del gran Tudor de noble cuna, pero mi padre provenía de un origen humilde y no tenía profundas raíces en la corte imperial, razón por la cual los Bené y Manner se sintieron cómodos al aliarse con mi familia mediante el matrimonio. Ese año el padre de Nicolás, el marqués de Benaen, presentó personalmente una petición solicitando un decreto real para el matrimonio. La boda fue oficiada por la familia real, un acontecimiento excepcional que despertó la admiración de muchos en la capital. Pero el mismo día en que entré en la mansión, Nicolás recibió un decreto real para sofocar una ola de bandidos, y ni siquiera tuvo tiempo de levantarme el velo de novia. Estuvo ausente durante 4 largos años. Durante ese tiempo su padre falleció, su madre enfermó gravemente y yo me hice cargo de todos los asuntos de la casa. En aquel entonces, una hambruna azotó las llanuras centrales. Los negocios a nombre de la marquesa sufrieron pérdidas, y la mansión tuvo que depender únicamente del salario otorgado por la corte imperial, que no alcanzaba para cubrir los gastos. Sin otra opción, tuve que guiar a la gente de la mansión hasta el monte Kai para recuperar las tierras baldías y restaurar nuestros bienes, y gracias a ello, sobrevivimos al desastre. La emperatriz escuchó la historia y alabó mi virtuosa capacidad, otorgándome el título de dama de 3er rango. 4 años después, Nicolás regresó a la capital y el emperador le permitió heredar el título de marqués de Benaen. Lo primero que hizo fue divorciarse de mí para que Lydia Lambe se convirtiera en la nueva marquesa, simplemente porque esa mujer tenía un temperamento arrogante y se negaba a someterse a ser concubina. Las imágenes del sueño eran terriblemente nítidas. Vi a Nicholas decir con calma que Lie no se podía comparar con las jóvenes comunes y que sentía un profundo afecto por ella. Preguntó cómo podía permitir que fuera su concubina. Dijo que sabía que el gran tutor estaba gravemente enfermo y que mi familia de origen ya no tenía poder, así que si no quería sufrir, me enviaría a la granja como recompensa por mis contribuciones a lo largo de los años. En ese momento desperté sobresaltado, pensando que solo había sido una pesadilla y no le di importancia. Sin embargo, durante un mes entero soñé repetidamente con el mismo suceso, y lo aterrador fue que todo en el sueño comenzó a hacerse realidad, uno a uno. Cuando logré que toda la mansión reconquistara el páramo, la emperatriz me recompensó generosamente. En ese momento comencé a sentirme intranquila. En octubre, tal como en el sueño, Nicholas regresó. Y en efecto trajo consigo a una mujer desconocida, Lydia Lambe. Felicidades a la marquesa. El título ha sido aprobado por la corte y ahora es la nueva marquesa. Apenas entré al vestíbulo, un grupo de doncellas se arrodilló para felicitarla, tal como en el sueño, rebosantes de alegría, emoción y vitalidad. Les dije que eran buenas noticias y ordené que fueran recompensadas. No me sentía tan feliz como en el sueño, sino que simplemente agité la mano con indiferencia y ordené a los sirvientes que repartieran las recompensas.
En el salón principal, la anciana señora Nin ocupaba el trono de honor, con el rostro radiante. Gracias a los buenos cuidados recibidos durante los últimos años, su cuerpo se había recuperado y su tez lucía mucho mejor. La anciana señora Nin era una persona razonable que comprendía perfectamente mis aportaciones y confiaba en mis capacidades, por lo que nunca exigió que le devolviera los derechos de administración de la casa. Incluso delante de toda la mansión, intervino para proteger mi dignidad, asegurándose de que nadie se atreviera a desobedecerme. Siempre la he respetado. Al verme llegar, la mirada de la anciana Madame Nin afloró con un dejo de culpa. Supuse que también habría oído la historia de Nicholas trayendo a una bandida a la mansión. Di un paso al frente con expresión serena como si nada hubiera pasado, e hice una leve reverencia. Le deseé buena salud a la anciana señora Nin, y ella respondió apresuradamente que se encontraba bien. Esperó a que me sentara, suspiró suavemente y dijo que yo, Victoria, llevaba años en la mansión, siempre dedicada y meticulosa, y que todos, desde los más humildes hasta los más humildes, me respetaban, así que por muy tonto que fuera Nicky, me trataría bien. Sonreí comprendiendo que me estaba consolando y que quería que no me preocupara demasiado. Ella nunca había visto cómo Nicholas apreciaba a Lidia como una joya preciosa, creyendo aún que se trataba solo de un capricho pasajero o de una cuidadora del campo de batalla. Solté una risita. En el sueño, la anciana Madame Nin me había dicho exactamente lo mismo. En el sueño yo también había pensado igual, pues había leído muchos libros y sabía bien que el corazón de los hombres era frío e inconstante por naturaleza, y que no se podía confiar en él. Desde el día en que crucé la puerta de la mansión, comprendí que lo que necesitaba no era un amor ilusorio, algo que se desvanece con el viento. Lo que deseaba era el estatus de esposa legítima, el respeto y el poder de la futura señora de la mansión del marqués. Por lo tanto, en el sueño al principio no me importaba Lidia. Era una mujer sin padres que concertaran su matrimonio, sin casamentera legítima, y ni siquiera merecía el estatus de concubina. La vida y la muerte suceden en un instante, y yo era tan insignificante como una hormiga, así que ¿por qué preocuparme por ella? En el sueño ni siquiera me molesté en hacerle la vida imposible. Al principio incluso pensé que a lo sumo, era una persona más al servicio de Nicolás, sin mayor importancia. No esperaba que Nicolás me exigiera el divorcio para elevarla a la posición de esposa legítima, lo cual fue la mayor humillación. Miré a la anciana señora Nin, pues pronto comprendería que su hijo, diestro tanto con la pluma como con la espada, era un hombre tan absurdamente enamorado que por Lidia, podía renunciar al honor, la moral y la vergüenza con tal de convertirla en su esposa. Al pensar en esto suspiré suavemente, pues una pareja de enamorados con corazones tan puros merecía sin duda ser celebrada. La anciana Madame Nin sonrió y dijo que ahora que Nicky había heredado el título, yo era la marquesa, infinitamente noble, y la verdadera señora de la mansión del marqués, preguntando quién más podría superarme. Bajé la mirada ocultando mis pensamientos y respondí en voz baja. Justo en ese momento, un joven guardia que servía junto a Nicholas entró apresuradamente, informando con expresión avergonzada que el marqués había dicho que el paisaje de la capital era hermoso y que quería disfrutarlo, por lo que se quedaría a almorzar en el pabellón principal, y le había dicho a la anciana señora Nin que no lo esperara para la comida. Apenas tomé un sorbo de té y no dije nada. El rostro de la anciana señora Nin se ensombreció de inmediato, y su voz se tornó desagradable mientras preguntaba quién servía en ese momento junto al marqués. El guardia Tim se puso aún más nervioso, me miró una vez y luego balbuceó que era la señora Lam. En cuanto terminó de hablar, la anciana señora Nin estrelló su taza de té contra la mesa con fuerza, haciendo que el agua caliente y la exquisita taza salpicaran y se hicieran añicos. Observé la escena y solo sentí lástima. La anciana Madame Nin gritó furiosa, preguntando qué clase de gata o perra callejera se atrevía a llamarse Madame, y quién se creía que era. Preguntó si aquella mujer ya figuraba en el árbol genealógico real de Jade, y dijo que atreverse a aceptar tal título demostraba que desconocía su propia fuerza. Tras decir esto, ordenó que alguien golpeara y castigara a aquella guardia. El guardia Tim estaba tan asustado que se postró repetidamente, diciendo que conocía su delito, pero que no era él quien se había atrevido a usar el título, sino el marqués quien le había ordenado dirigirse a ella de esa manera. Al oír esto mi expresión no cambió en lo más mínimo, pues ya había previsto este desenlace. La anciana Madame Nin estaba tan furiosa que pensaba desahogar su ira con él, así que me adelanté para intervenir.
Dije que ella era solo una mona salvaje bajada de las montañas, así que no entender las normas de etiqueta era común, y que este guardia simplemente seguía las órdenes del marqués, por lo que no tenía la culpa. Añadí que hoy era el día en que el marqués regresaba a la capital, un día de gran alegría, y muchos ojos estaban pendientes de su comportamiento, así que no debíamos permitir que el hedor a sangre empañara ese día tan feliz. Sonreí amablemente con voz tranquila, sin mostrar el menor atisbo de ira, y ofrecí un consejo muy razonable. La anciana señora Nin se calmó al oír esto y no volvió a culpar al guardia, quien, sintiéndose aliviado, se inclinó repetidamente para agradecerme. Hice un gesto con la mano para recompensarlo, y la doncella Luna inmediatamente trajo una cola de plata para entregársela. La anciana señora Nin aún no estaba del todo satisfecha y ordenó a gritos que, puesto que la mujer desconocía las normas de etiqueta para evitar más problemas, no se le permitía entrar en la mansión y debía permanecer fuera de la puerta, pues temía que verla solo le manchara la vista. Al oír esto, los sirvientes del patio comprendieron claramente su intención y la memorizaron en silencio. Me limité a observar la escena con calma, pues el emperador actual valoraba mucho la piedad filial. Alguien tan detestado por los ancianos no tendría cabida en la mansión. Tras charlar con la anciana señora Nin, almorcé con ella y esperé un rato más, pero Nicolás seguía sin regresar. Algo cansado, me excusé revisando los libros de contabilidad para volver a mi patio a descansar. Menos mal, pues dejaría esos asuntos engorrosos en manos de la anciana Nin, ya que era su hijo quien los había causado, y no tenía por qué entrometerme. La brisa soplaba suave, fresca y agradable, y dormí profundamente hasta el anochecer. Cuando Luna me despertó, tenía un aspecto algo extraño, pues era una persona tranquila, y era raro verla con una expresión tan seria. Pregunté casualmente si ocurría algo. Luna frunció el ceño y dijo que la marquesa había regresado y me había convocado al salón principal, añadiendo que estaba furiosa y había estallado en ira, incluso castigando a Bella obligándola a arrodillarse durante 3 horas, y que temía que quisiera pedirme cuentas. Pregunté por qué castigaba a Bella. Le pregunté si era solo porque Bella no la llamaba señora. Me reí con frialdad pensando, bien hecho, Nicholas, bien hecho, Lidia. Luna y Bella eran originalmente criadas que había traído de mi casa de soltera, así que su osadía al castigarlas era una auténtica afrenta. Caminé hacia el pasillo y vi a Bella arrodillada. Sin mediar palabra, le ordené que se levantara, eximiéndola de todo castigo. El guardia que vigilaba cerca lo vio, pero aunque la orden provenía de la marquesa, yo llevaba muchos años al mando de la casa y mi autoridad era tal que nadie se atrevía a desafiarla. Él solo inclinó la cabeza y me pidió que no lo culpara, pues la marquesa lo había exigido, y él solo sabía dar órdenes. Sabiendo que Bella me era cercana, no se atrevió a causarle problemas. Al ver esto comprendí aún más claramente que mi influencia era profunda, y aunque la marquesa estuviera furiosa, nadie se atrevía a tocar a mi gente. Bella me vio llegar, sus ojos se iluminaron y a pesar de haber estado arrodillada durante largo rato, no había sufrido mucho. Asentí con satisfacción y la conduje directamente al salón principal. En el salón principal el rostro de la anciana señora Neen, ensombrecido, ocupaba el asiento de honor, mientras que Nicholas, con expresión fría y distante, permanecía sentado a un lado con el semblante enrojecido por la ira. Parecía que habían discutido. Las comisuras de mis labios se curvaron ligeramente, esbozando una sonrisa burlona fugaz. Hoy lucía un precioso vestido de brocado, bordado con peonías en hilo de oro y plata, mi cabello adornado con una horquilla engastada con gemas preciosas, y todo mi ser irradiaba nobleza y dignidad. Tan pronto como los sirvientes me vieron entrar, sin importar lo que estuvieran ocupados, se inclinaron de inmediato en señal de respeto. Me desearon la paz y avancé con calma, pero inesperadamente apenas di 2 pasos, una taza de té voló directo a mis pies, haciéndose añicos con un chapoteo. Un grito furioso resonó, llamándome mujer malvada y preguntándome si yo había incitado a la anciana señora Neen a impedir que Lie entrara en la mansión. El grito y la voz fueron como un trueno en cielo despejado. Inmediatamente después, la anciana señora Neen golpeó la mesa y gritó, preguntándole cómo se había atrevido a arrojarle una taza a Victoria delante de ella. Declaró que yo era la esposa oficial, elegida por la familia real, su legítima esposa. La anciana señora Neen estaba tan furiosa que jadeaba, con el rostro enrojecido. Al ver esto, Nicolás no se atrevió a replicar. Mantuve la calma y ordené que trajeran la medicina.
Luna la trajo y yo misma se la serví a la anciana señora Nen hasta que su semblante se suavizó. Solo entonces miré con indiferencia a Nicholas con voz tranquila, y le pregunté de dónde venía la acusación de que yo era una mujer cruel. Dije que el marqués había leído libros y seguramente comprendía el concepto de no hablar con impropiedad, así que sin motivo alguno, no me atrevía a aceptar tal título. Al principio, al verme cuidar con esmero a la anciana señora Neen, su expresión se suavizó, pero oírme hablar así lo enfadó de nuevo. Dijo que Lie lo había seguido durante muchos años, pero que yo como esposa principal, no la dejaba entrar, preguntándole si eso no era peor que lo que ya era cruel. Sonreí y dije que no dejarla entrar en la mansión no había sido idea mía. Me acusó de incitarla. Hablé con calma preguntándole si el marqués, tras años de estudio, solo había aprendido las artimañas del traidor Chinay. Dije que ni siquiera una esposa legítima podía escapar de la culpa si él buscaba un pretexto para condenarla. Le pregunté al marqués cómo se comportaría en la corte imperial si el mundo se enteraba de que su mansión se comportaba de esa manera, temiendo que todos dijeran que la mansión Binan estaba llena de traidores como Chinay. Le dije que el marqués provenía de una familia de mártires leales, pero que ahora hablaba con tanta insensatez que si sus palabras llegaban a oídos de los censores, pensarían que no sabía distinguir entre el bien y el mal, deshonrando así a sus antepasados. Le pregunté cómo tendría el valor de encontrarse con los antiguos marqueses en el más allá dentro de 100 años. Mis palabras fueron razonadas y claras, dejando a Nicolás sin palabras e incapaz de responder. Chinay era un traidor tristemente célebre por incriminar al héroe Yu Fai, grabado a fuego en la memoria colectiva con odio, y nadie se atrevía a compararse con él. Por lo tanto, no acusé a mi esposo, sino que lo aconsejé con palabras leales, una conducta fomentada por la dinastía actual. Así que aunque mis palabras lo dejaron sin habla, Nicolás solo pudo apretar los dientes y tragar su ira, sin atreverse a refutar ni una sola palabra. De hecho, en cuanto terminé de hablar, el rostro de Nicolás se ensombreció por completo. Se arremangó con fuerza y resopló con desdén, diciendo que yo tenía una lengua afilada y preguntando si esa era la virtud de una esposa. Insistió firmemente en que pasara lo que pasara, Laia debía cruzar la puerta principal de su mansión ese mismo día. Miré de reojo a la anciana señora Nen y la vi completamente incrédula. Preguntó si se había atrevido a desafiar a toda la mansión por una bandida. El horror de la anciana señora Nen era exactamente el mismo que yo había sentido en el sueño. Todos habíamos subestimado la temeraria determinación de Nicholas por el amor verdadero. Desafiar a la mansión para forzar la entrada de Lidia fue solo el principio. Nicholas dijo que él y Lidia habían sido compañeros durante muchos años y que no podía traicionar ese vínculo matrimonial. Con un golpe seco, Nicholas se arrodilló en el suelo. Estaba decidido, tan obstinado que el vestíbulo quedó en un silencio sepulcral. Sabía cuál era mi lugar y no dije ni una palabra, pues no quería hacer de villano. Miré a la anciana señora Nen, que temblaba de rabia, su hijo acababa de regresar triunfante tras años de ausencia, y ahora, arrodillado ante ella, suplicándole, ¿cómo no iba a enternecerse el corazón de una madre? Suspiró profundamente con la mirada fija en mí, y aunque mi rostro permanecía impasible, reí para mis adentros, pues era tal como en el sueño. No te fijes en cómo la anciana señora Nen protegía mis derechos domésticos a capa y espada, pues si Nicholas estaba tan decidido, ¿cómo podría ella realmente apoyarme por completo? Me miró y susurró con tristeza, preguntándome qué opinaba, Victoria. Le respondí que dejaría que la anciana señora Nen decidiera y que no tendría quejas. Exteriormente me mostré respetuosa, pero bajé la mirada y hablé en voz baja, diciendo que solo temía que la reputación del marqués fuera objeto de burla. Las palabras quedaron inconclusas, pero el significado era claro, y la anciana Madame Nen sin duda lo comprendió. A una persona con antecedentes de bandido le resultaría difícil subir al estrado ceremonial, sin importar las circunstancias. Si la gente se enterara de que una digna marquesa se esforzaba así por una mujer indigna de ser su esposa legítima, ¿acaso no sería una burla imperdonable? En efecto, la expresión de la anciana Madame Nen, que acababa de suavizarse, se ensombreció de nuevo. Dijo que la dejaran entrar ese mismo día, y que si quería ser una mujer sin título ni estatus a las órdenes de la marquesa, que la dejaran ser. Al instante el rostro de Nicholas palideció. Pero al ver que la anciana señora Nen no aceptaría réplica, finalmente guardó silencio. Dijo que primero traería a Lie a la mansión. Al ver esto sonreí levemente.
Nicolás fue inmediatamente a la puerta para darle la bienvenida a Lidia. En cuanto a mí, permanecí sentada cómodamente en el asiento de honor, ataviada con espléndidas vestiduras, inamovible como una montaña, esperando a que Lidia viniera a servirme el té. Al poco tiempo Nicolás regresó radiante, seguido de una persona vestida de hombre. Aunque la ropa era masculina, su rostro era como una flor de durazno, con un maquillaje ligero que aún así permitía distinguir sus rasgos. Sin duda, una mujer de verdad. Debía de ser Lidia. La anciana señora Nen frunció el ceño y murmuró con disgusto, preguntándose por qué tenía un aspecto tan inapropiado. Sonreí levemente. Nicholas dio un paso al frente y anunció en voz alta que aquella era su amada Lidia. Lidia se adelantó y saludó a la anciana señora Nen, pero a mí solo asintió levemente. Lidia permaneció erguida, sin hacer una reverencia ni saludar. La expresión de la anciana señora Nen se ensombreció, mostrando claro disgusto. Nicholas sonrió apresuradamente para suavizar la situación, alegando que su Lie era diferente a la gente común y detestaba la etiqueta compleja, pidiéndole a su madre que la perdonara. La anciana señora Nen respondió fríamente que era mayor y que Victoria se encargaba de todos los asuntos de la casa. Tomé un sorbo de té y sonreí, diciendo que, dado su aire de superioridad, no iba a malgastar palabras, pero que como ahora éramos hermanas en la misma casa, simplemente tenía que servirme una taza de té. La expresión de Lidia cambió al instante, preguntando con insistencia si ya lo estaba. Nicolás me miró con puro desprecio, como si yo fuera su enemiga jurada en lugar de su esposa. Le pregunté con indiferencia si el marqués conocía las normas del patio interior. Le expliqué que si me servía el té podría otorgarle el título de concubina, convirtiéndola en ama oficial con un salario fijo, pero que si se negaba, no sería más que una doncella, una simple criada. Miré a Nicholas con una sonrisa tranquila, diciéndole que la decisión era suya. El rostro de Lidia se ensombreció por momentos. Resopló preguntando por qué debía arrodillarse ante una simple ama de casa cuando solo se arrodillaba ante el cielo, la tierra y sus padres. Al ver a Nicholas sin palabras, se arremangó y se marchó furiosa. Nicholas me miró con resentimiento antes de correr tras ella, abandonando a toda su familia sin mirar atrás. La anciana señora Nen golpeó el suelo con su bastón, lamentando la injusticia. La anciana señora Nen estaba furiosa y ordenó a los sirvientes que arrastraran a ese hijo desleal hasta la tablilla de su padre para que se arrodillara. Mientras ella despotricaba, yo permanecí impasible, sabiendo que la verdadera humillación aún estaba por llegar. Fingí cansancio aconsejándole a la anciana que descansara temprano para cuidar su salud, y luego me llevé a Luna y a Belle. El patio delantero permaneció en caos toda la noche, pero no encontraron a Nicholas. Esa noche tuve otro sueño. En él, siguiendo el consejo de la anciana señora Nen, adopté a un niño huérfano de 5 o 6 años del clan Nen. Lo traté como a un hijo, animándolo personalmente a dominar tanto la literatura como las artes marciales, con la esperanza de que alcanzara la grandeza bajo mi nombre. Aparentemente el niño era respetuoso, pero el día que aprobó los exámenes imperiales, ordenó que me arrancaran los dientes, provocándome una muerte llena de sufrimiento. En el sueño, la sangre corría por todas partes y mis miserables maldiciones parecían resonar aún en mis oídos. Desperté sobresaltado y vi el rostro preocupado de Luna. Me sequé el sudor de la frente aún con el miedo del sueño presente, y pregunté por la situación en el patio delantero. Luna me contó que la marquesa había regresado brevemente esa mañana, permaneciendo en el patio de la anciana señora Nen durante más de 2 horas antes de marcharse apresuradamente y, extrañamente, la anciana no lo detuvo. Luna vaciló y luego me preguntó si creía que la vieja señora se había dejado convencer para dejar entrar a esa bandida como esposa en igualdad de condiciones. Negué lentamente con la cabeza. Lidia era arrogante y Nicholas la trataba como a un tesoro, así que jamás aceptaría ser una esposa inferior a mí. Además, la vieja señora Nen valoraba demasiado la jerarquía como para concederle jamás tal estatus a una bandida. Permitirle entrar como concubina ya era su límite. La mansión permaneció tranquila durante unos días. Fui a presentar mis respetos a la anciana señora Nen. Se la veía muy animada, ajustando un juguete que parecía la cabeza de un tigre. Al verme, su sonrisa se desvaneció un instante. Dejó la taza de té y habló con seriedad, señalando que yo llevaba años en la mansión sin haber tenido hijos y que el linaje familiar no podía romperse.
Indicó que ninguna otra familia noble de la capital tenía tan pocos descendientes y que, como esposa legítima, no podía eludir mi responsabilidad. Miré a la mujer a la que una vez serví con toda mi alma, viendo por fin, tras la máscara de bondad, al lobo que se escondía tras ella. Le sonreí con dulzura y le recordé que Nicholas se había marchado durante 4 años justo después de nuestra boda. Le pregunté cómo se suponía que iba a tener un hijo cuando la marquesa regresara solo para humillarme con una bandida y se negara a entrar en mi habitación, afirmando que ni el mejor cocinero puede hacer arroz sin grano. La miré fijamente con la voz gélida. La anciana Mademnen hizo un gesto con la mano, diciendo que en realidad no me culpaba, sino que simplemente deseaba un nieto. Luego sugirió elegir a un chico inteligente del clan para adoptarlo con la esperanza de que me trajera buena fortuna y tal vez me ayudara a concebir más adelante. Las palabras eran exactamente las mismas que en mi sueño. Hice una reverencia y accedí a cumplir sus deseos. La anciana señora Nen se alegró muchísimo y dijo que enviaría niños. Seguí la corriente actuando como la nuera sumisa perfecta. En 3 días, la anciana señora Nen hizo traer niños a la mansión. Bella susurró que sospechaba que todo iba demasiado rápido, pero guardé silencio pues conocía bien el guión. Dejé la pluma y caminé hacia el patio delantero. La escena era tal como la había imaginado. En el salón principal, la anciana señora Nen miraba con dulzura a 3 niños. La del medio destacaba, vestida con una costosa seda de Suzhou y con un aire audaz, mientras que las otras 2 parecían asustadas. Me acerqué y vi claramente que la anciana señora Nen solo tenía ojos para el niño. Lo instó a que me saludara. El niño dio un paso al frente y se presentó como Leo Nien. Era el mismo nombre y el mismo saludo cortés que en el sueño, el niño que un día ordenaría mi muerte. Sonreí y dije que era inteligente y encantador. La anciana señora Nen aplaudió, lista para tomar la decisión final. Observé a los otros 2 niños, que claramente habían sido traídos solo para completar el grupo. Bajé la mirada y noté a una niña frágil junto a Leo Nien, probablemente su sirvienta. Le pregunté su nombre y me respondió que se llamaba Mia. Le pregunté si deseaba quedarse y convertirse en mi hija, la hija legítima de la mansión del marqués. Tras una larga pausa, Mia se arrodilló y me llamó madre. La anciana Mademnen se sorprendió, pero le expliqué que tener un hijo y una hija era buena señal, y yo quería el doble de alegría. Como ya había conseguido a Leo, estaba de buen humor y asintió, diciendo que tener ambos era un buen presagio. Abracé a Mia con fuerza. Había adoptado 2 niños a la vez. La anciana señora Nen organizó banquetes durante días, declarando a los 4 vientos que eran mis hijos biológicos, sin mencionar la adopción. No me opuse. Nicholas había presentado una solicitud para volver a sofocar a los bandidos, evitando así la casa. Yo me dediqué a administrar el hogar. Al revisar los libros de contabilidad, descubrí una irregularidad en los últimos 2 meses. La anciana señora Nen retiraba 90 tales de plata cada mes. El mayordomo dijo que era para un pariente lejano. En el sueño, ese mismo gasto se había producido. Guardé silencio, pero le encargué a Luna que vigilara el patio de la anciana señora. Esa noche vio a la criada Nora escabullirse con un paquete de plata hacia una magnífica villa a las afueras de la ciudad. A la mañana siguiente fui allí yo mismo. Sentado en un puesto de tofu, le pregunté al camarero por la casa. Me dijo que la dueña era una señora Lam que solía vestir atuendo marcial. Vivía allí con 2 niños, pero al joven amo no se le había visto en varios días. Con una risa gélida, comprendí que Nicolás y Lidia ya tenían hijos. En mi sueño había criado a Leo solo para ser traicionada. En mi lecho de muerte, Leo me trajo a su verdadera madre, Lidia. Me había maldecido por ser estricta y alejarlo de sus padres. Lidia lo consoló, diciéndole que ahora podía hacer lo que quisiera. Sentada en el puesto de tofu, sentí un escalofrío que me caló hasta los huesos. No solo tenían un hijo, sino que la vieja señora Nin lo sabía todo y usaba mi dinero para mantener su lujoso estilo de vida. Contuve mi rabia y regresé a la mansión. Inmediatamente ordené al mayordomo que no se hiciera ningún gasto sin mi autorización por escrito. Entonces le ordené a Luna que separara por completo los bienes de mi dote de las cuentas de la mansión. Durante años había usado mi propio dinero para mantener la mansión a flote, pero eso se acabó hoy. Quería ver si su amor podía sobrevivir sin dinero.
Durante los días en que saldé las cuentas, la anciana señora Nin estaba demasiado ocupada mimando a su nieto como para darse cuenta. Temía que saliera perjudicado. De repente Leo se puso presumido, diciendo que tenía sirvientes a su servicio. Estaba muy ocupada con el trabajo y no tenía tiempo para verlas, solo Mía me trajo sopa de pera un par de veces, y a veces se quedaba obedientemente a mi lado observándome mientras revisaba las cuentas. Al ver la atención de la niña, señalé el libro y le pregunté si sabía leer. Mía negó con la cabeza. Le pregunté si quería aprender. La niña se quedó atónita, con los ojos muy abiertos. Tartamudeó preguntando si a ella también le permitían aprender. Acaricié su cabello negro como la tinta con voz suave, diciéndole que era mi hija, una joven de la mansión del marqués, así que si quería aprender, podía hacerlo. Mía respondió apresuradamente que sí, con un destello en sus ojos de obsidiana. Le dije que estaba bien y que al día siguiente le buscaría un profesor. Al día siguiente le comenté casualmente a la anciana Madame Nin sobre la posibilidad de invitar a un profesor para que comenzara su educación. Ella hizo un gesto con la mano, diciendo que era mi decisión. Siguiendo la costumbre, pregunté si también debíamos invitar a uno para Leo. Leo estaba sentado en su regazo y al oír hablar de estudiar, rompió a llorar y a gritar, negándose a hacerlo aunque le costara la vida. Al ver llorar a su nieto, la anciana Madame Nin cambió de opinión. Dijo que si su preciado tesoro no quería estudiar, no tenía por qué hacerlo, ya que aún era pequeño y no estudiar no tenía importancia. Ella le dijo que dejara de llorar y se quedara en casa para disfrutar de su buena salud. En el sueño ella había dicho exactamente lo mismo, solo que entonces yo me había preocupado de verdad por él y me había opuesto rotundamente. Consideraba a Leo como el hijo mayor de la legítima línea sucesoria de la mansión de Marcus, a quien debía criar y cuidar. La vida es dura, nada es fácil. Hoy se levanta un edificio alto, mañana se derrumba, es lo habitual. Siempre tuve la esperanza de que pudiera asumir las responsabilidades de la mansión Marcus. Por lo tanto, lo obligué a estudiar libros y a practicar artes marciales. Le enseñé literatura, artes marciales y etiqueta, pero al final me guardó rencor por ser tan severa. Ahora, en cambio, no volvería a decir ni una palabra a medias. Como dijo Lidia, aprender esas cosas que olían a tinta podrida era inútil, así que dejémoslo disfrutar de sus bendiciones. Tomé algo de comida con mis palillos, sonriendo, y dije que si no estudiaba, pues que así fuera, ya que era el noble joven amo de la mansión Marcus, ¿qué sentido tenía estudiar? Además, los niños están en edad de jugar, y obligarlo a levantarse temprano todos los días a leer libros. Me daba pena verlo así, por lo que bajé la voz. Al terminar de hablar, Leo parpadeó como si de verdad creyera que estaba pensando en él. La anciana señora Nine también sonrió con satisfacción, diciendo que tener una madrastra como yo era una bendición para la mansión Marcus. Dije que yo también quería mucho a Leo. Sonreí levemente. Al día siguiente elegí para mí a una profesora muy respetada. A partir de entonces, Mía comenzó sus estudios al amanecer. Un día, le pregunté si estaba cansada. Mía negó con la cabeza. Dijo que el mundo era traicionero y que el sufrimiento que había padecido era 100 veces peor que esto, así que ¿por qué le resultaría difícil leer libros? Dijo que uno debe conocer los principios que se encuentran en los libros, principios que la gente común quizá no oiga en toda su vida. Asentí conmovida. No estaba segura de si lo había dicho a propósito para complacerme o si realmente lo creía, pero una persona noble juzga los actos, no los corazones, y que una niña tan pequeña pronunciara palabras tan profundas me sorprendió. No le pedí a Mía que me tratara como a su madre biológica, solo que tuviera un mínimo de sinceridad conmigo. Empecé a enseñarle caligrafía. Mi padre fue el gran tutor y había creado un estilo de caligrafía libre y fluido, que me transmitió personalmente. En el sueño le enseñé a escribir a Leo, y más tarde se ganó el favor del emperador. ¿Acaso no fue porque su caligrafía fue alabada por todo el mundo? Pero ahora, me dedicaba con ahínco a enseñarle a Mía. El talento natural de Mía era mucho mayor que el de Leo, y su diligencia superaba con creces la de él. En menos de 15 días, la caligrafía y la composición de Mía ya habían mejorado notablemente. La revisé y me sentí increíblemente satisfecho. Esa misma noche, la nodriza que estaba junto a Leo vino a buscarme de repente mientras yo revisaba el ejercicio que Mía acababa de hacer.
Le pregunté si pasaba algo a esas horas. Dudó un instante y dijo que últimamente la liebre joven tenía antojo de dulces por las noches, comiendo como si nunca tuviera suficiente. Esa misma noche ya se había comido 3 platos de pastel de cangrejo y seguía pidiendo más. Alcé la cabeza con la mirada afilada y fría. Dije que solo eran pastelitos de cangrejo. Siendo la digna liebre de la mansión del marqués, ¿acaso no podía comer cuanto quisiera? Le pregunté si temía que un niño comiendo provocara el derrumbe de nuestra mansión. Di la orden de que a partir de ese momento, se le sirviera a la liebre lo que quisiera comer. Hice un gesto con la mano con firmeza indicando que no dejaran que la niña se sintiera ofendida. Incluso reprendí a la nodriza con unas palabras, diciéndole que si a la liebre no le gustaba la comida de la mansión, que invitara a más expertos de fuera. Dije que debíamos hacer feliz al heredero. Con mis palabras como garantía, Leo se llenó de alegría y se sintió aún más agradecido conmigo. El asunto llegó a oídos de la anciana señora Nene, quien también me felicitó por saber cómo amar al niño. Al mes siguiente la criada Nora volvió a pedir los 9 datos como de costumbre. Pero esta vez me negué a entregárselos. Nora insistió en que era una orden de la anciana señora Nene. Con calma le respondí que hablaría con ella más tarde. Al anochecer terminé mi trabajo y salí al patio delantero. Cuando llegué, la anciana señora Nene estaba intentando convencer a su nieto de que comiera. Nora ya había contado toda la historia de por qué me negué a dar los 9 detalles. La anciana señora Nene preguntó directamente. Puse cara de tristeza. Le dije que no lo sabía, pero que este año los negocios de la mansión no iban bien, así que, ¿de dónde íbamos a sacar tanta plata cada mes? Además, ahora que Leo había regresado, su comida y ropa tenían que ser de primera, así que ¿cómo iba a quedar algo para ayudar a ese pariente lejano? Añadí que en cuanto al salario del marqués, yo como nuera, no lo había visto desde el día en que me casé, y que administrar la casa, tanto dentro como fuera, era realmente difícil. Dejé que se me llenaran los ojos de lágrimas a propósito. La anciana señora Nene conocía mi carácter, dulce por fuera pero fuerte por dentro, y como nunca antes me había quejado de mis dificultades, ahora que hablaba así, debía de ser un callejón sin salida. Además no mentí pues jamás había visto el salario de Nicholas. La anciana señora Nene reflexionó largo rato y luego suspiró. Dijo que si nuestra mansión también carecía de lo necesario, ¿por qué dar tanta caridad a extraños? Añadió que a partir de ahora, podía hacer lo que me pareciera bien, dando un poco cada mes si quería. Razonó que la madre y el niño de allí aún recibían el salario de Nicholas, así que no morirían de hambre. Además nunca le había caído bien Lidia, y la hija que tuvo tampoco le agradaba por asociación. Leo era distinto pues era el hijo que heredaría la finca familiar en el futuro. En cuanto a la hija, no sentía ni una pizca de compasión, mientras no se muriera de hambre, todo estaba bien. Pensando en que se habían enviado 90 toallas cada mes durante los últimos años, era lo mismo que dejar que madre e hija vivieran en la opulencia. La anciana señora Nene agitó la mano con fastidio, diciendo que ya era suficiente. Se volvió hacia su nieto con los ojos llenos de amor. Esbocé una leve sonrisa y respondí en voz baja que puesto que la anciana señora Nene lo había dicho y la mansión atravesaba dificultades, naturalmente no dejaría caer ni una sola moneda más. El dinero estaría mejor invertido en comprarle a Leo muchos dulces, para que comiera hasta ponerse bien gordito. Inmediatamente le retiré toda la paga. Unos días después, una niña vestida de niño apareció de repente ante la puerta de la mansión del marqués, gritando a todo pulmón. Llamaba a gritos a Victoriata para que saliera, preguntándole por qué no le daba dinero y si todos en la mansión del marqués eran tacaños. La niña tendría unos 4 años con varias nodrizas detrás intentando detenerla, pero ella no hacía caso, empuñando un látigo, con la misma mirada heroica que su madre años atrás. La miré y supe de inmediato que era la hija de Lidia. Lo había investigado a fondo hacía tiempo. La niña se llamaba Nancy Nene y vivía sola en aquella villa. Lidia, por amor, había abandonado a sus 2 hijos para seguir a Nicholas a combatir a los bandidos. Gritó que si no le daba dinero, le diría a su padre que nos matara a todos. La niña gritó y yo me reí con frialdad. Una niña con aliento a leche se atrevió a plantarse frente a la mansión del marqués y gritar, incluso a atreverse a llamar a la marquesa por su nombre, ¡qué insolencia!
Llamé a gritos a los criados y les ordené que la abofetearan 30 veces para que sirviera de advertencia a los demás. Nancy Nene gritó preguntándome si me atrevía, afirmando que era la hija a la que su padre más quería. Me quedé de pie en los escalones, sin siquiera levantar la vista. Le pregunté qué era lo que la marquesa no se atrevería a hacer. La llamé hija de bandidos, que osó insultar la mansión del marqués. Como aún era pequeña, no la castigué con la vara y solo le ordené abofetearla, exigiéndole que se arrodillara y diera las gracias. Naturalmente se negó, pero no pudo escapar. Los guardias la derribaron y las bofetadas se sucedieron una tras otra. El sonido de los golpes resonó en el patio. Nancy Nene me miró con odio en los ojos, pero no me importó. Me llamó por mi nombre, lo cual demostraba claramente cómo la habían educado Nicholas y Lidia. Solo con verla me daba asco. Si hubiera sido yo antes, sin duda le habría roto las piernas para enseñarle modales. Pero ahora solo la observaba con frialdad, sin necesidad de ponerle una mano cruel a una niña. Tras el castigo me acerqué fingiendo ayudarla a levantarse, y me incliné para susurrarle que sus padres la querían mucho. Le dije que al ser hermanos, su hermano vivía en la mansión del marqués, disfrutando de gloria y riqueza, mientras que ella era solo la hija de una humilde bandida. Le dije que solo me hablara de igual a igual cuando pudiera entrar en esta mansión. Tras decir eso me di la vuelta y me marché, pero no olvidé notar un destello de profundo odio en los ojos de la niña. Ante los demás, yo era una madrastra virtuosa, que amaba a Leo con todo mi corazón, e incluso él lo creía. Siempre que quería algo, lo primero que hacía era buscarme, y yo con gusto le daba dinero. Comida deliciosa, ropa bonita, todo lo que quería, lo conseguía. Cuando no quería estudiar, le decía con una sonrisa dulce que no hacía falta. Le sonreía con dulzura y le decía que escribir no servía para nada, que era agotador y amargo. Le explicaba que era el legítimo heredero de la mansión del marqués, el futuro sucesor del título, y que sus antepasados lo protegían. No hacía falta que se esforzara tanto en estudiar. ¿Cómo podía un niño de 4 años comprender la profunda intención en las palabras de un adulto? Solo sabía que quien le daba dulces era su madre. En menos de 6 meses, había olvidado por completo a su verdadera madre. Todos los días me llamaba mamá con una voz llena de ternura. Quería halagarme para que le comprara todo tipo de comida deliciosa y juguetes divertidos. Le hice un gesto amable con la mano y acepté de inmediato, pero él ignoraba que todo provenía del dinero de la mansión. De repente, sin saber de dónde lo había oído, Leo exigió ver la túnica de hilo dorado y me suplicó que se la comprara. La túnica de hilo dorado valía 10.000 cuentos, una rareza incluso para familias nobles. Asentí sin pensarlo. Para reunir el dinero, despedí a casi la mitad de los sirvientes de la mansión. A cualquiera de mi confianza lo enviaba a la granja bajo mi control. El hecho de que redujera la plantilla solo para comprarle a Leo la túnica de hilo dorado pronto llegó a oídos de la anciana Madame Nien. Quería mucho a su nieto, así que me alabó por ser una madrastra hábil, elogiándome a viva voz como virtuosa y filial. Escuché y solo reí con frialdad. Antes la creía sabia, pero ahora veía que no era más que una anciana senil. Las normas para el servicio en la mansión del marqués las habían establecido los antepasados, no se permitía ni más ni menos. En cuanto hice recortes, la gente sospechó que la mansión del marqués estaba en decadencia. Además me esforcé porque el mundo lo percibiera así. A principios de la primavera, invité a las esposas de los funcionarios a tomar el té y admirar el paisaje, vistiendo yo mismo con ropa muy sencilla. Esa gente pertenecía a la élite y, con solo echar un vistazo a la situación, la evaluaron en silencio. Antes incluso de que nos acomodáramos, la esposa del ministro me tranquilizó. Me dijo que el marqués llevaba más de medio año combatiendo a los bandidos y que había oído que acababa de presentar un informe anunciando su pronto regreso a la capital. Sonreí y, aunque desconocía los detalles, incliné la cabeza en señal de asentimiento. La esposa del ministro me comentó que la finca del marqués era inmensa y que su pronto regreso facilitaría las cosas. Reí y respondí que sí, que cuando el marqués volviera, traería su sueldo y toda la familia estaría mejor. Las señoras oyeron esto y todas se giraron a la vez. La esposa del ministro se quedó atónita. Al preguntar si el sueldo del marqués no se ingresaba en las cuentas de la mansión,
negué con la cabeza con calma y sorprendido, pregunté si los sueldos de los funcionarios que vivían fuera de la capital no se gestionaban ellos mismos. Desde el día en que me casé, jamás había visto el salario del marqués, e incluso las recompensas del emperador eran tema tabú. La mesa quedó en silencio. La esposa del ministro de Obras Públicas, algo avergonzada, comentó que si bien no existía una norma fija, por defecto los salarios se destinaban a la Casa Real, y el hecho de no registrar las recompensas generaba confusión. La esposa del censor frunció el ceño preguntando por qué la digna mansión de un marqués se comportaba de una manera tan poco agraciada. La esposa del ministro frunció el ceño preguntando cómo la mansión había sobrevivido tantos años. Respondí que intentábamos salir adelante como podíamos, y como rara vez veía al marqués, las cosas en general eran estables, tanto dentro como fuera de la mansión, pero como no soportaba que Leo sufriera, reduje el número de sirvientes, lo que provocó las risas de las damas. La esposa del ministro negó con la cabeza, diciendo que mi amor por el niño era una cosa, pero que en la mansión se manejaba el juego sucio, lo cual era justo lo que necesitaba. Guardé silencio y las damas lo comprendieron, disculpándose poco después. La reputación que quería labrarme había sido bien merecida, y en efecto, al poco tiempo, los rumores se extendieron por toda la capital. Un marqués con 30.000 piedras de arroz anuales, además de incontables sedas y carnes, y recompensas adicionales tras cada bandidaje sofocado. Si no regresaba a la mansión, ¿a dónde iba? ¿Quizás a reclutar un ejército privado de estrategas? A medida que los rumores se extendían, el rey también se enteró. Calculando el tiempo, el ejército llevaba más de medio año combatiendo a los bandidos, así que ¿por qué no habían regresado a la capital? ¿Acaso eran tan difíciles de exterminar? Por ello el emperador redactó personalmente una consulta sobre el informe. Nicolás ya había acabado con los bandidos hacía tiempo, pero estaba entretenido con Lidia afuera, y al oír el decreto, le dio un sudor frío y regresó inmediatamente a la capital, sin saber nada de la gran calamidad que le aguardaba. Objetos donados por el emperador a la mansión del marqués aparecieron de repente en el mercado. Al enterarme también me sorprendí e inmediatamente investigué. Resultó que aquellos regalos reales habían sido originalmente otorgados por el emperador a Nicolás, y para complacer a Lidia, los había tomado todos y los había colocado en su villa, sin devolver ni uno solo a la mansión. Después de que Lidia lo siguiera para sofocar a unos bandidos, la casa solo albergaba a la niña de 4 años Nancy Neen y a unas pocas nodrizas del campo. Desde el día en que la mansión del marqués dejó de pagar la plata, Nancy Neen gastó todo el dinero y luego puso la mira en el almacén de regalos reales. Instigada por las nodrizas, las vendía en el mercado. Por casualidad, un censor compró un jarrón esmaltado y al darse cuenta de que era un regalo real, se aterrorizó. Vender regalos reales era un delito que constituía un engaño al monarca y una falta de respeto a la familia real. Para protegerse, el censor se entregó de inmediato y confesó todo. Siguiendo el rastro de las compras, las autoridades lo localizaron en Nancy Neen, descubriendo que más de 200 artículos reales se habían filtrado al mercado en tan solo 6 meses. Furioso, el rey ordenó el arresto de todos los intermediarios. Así, el nombre infame de la mansión del marqués resonó por toda la capital. Furioso, el rey despojó a Nicolás de su título de marqués, reduciéndolo a meras vestiduras. La anciana Madame Nin se desmayó aquella noche de rabia. Nancy Neen fue la raíz del problema, y al tercer día de su encarcelamiento, Nicholas regresó apresuradamente a la capital. Apoyé a la anciana señora mientras la mansión esperaba con ansiedad. Rechinó los dientes y maldijo, llamando a la madre y a la hija un par de desgracias y portadoras de mala suerte. Lamentó que el título, heredado con tanta dificultad, le hubiera sido arrebatado por culpa de aquella mujer insignificante. Me aparté convencido de que se lo merecía, pero fingí preocupación y traté de consolarla. En ese preciso instante un joven sirviente de la mansión corrió presa del pánico, informando de la gravedad de la situación. El heredero había sido arrestado por la Guardia Imperial nada más llegar a la puerta de la ciudad. El rostro de la anciana Madame Nin palideció y se desplomó en el suelo. De repente una clara voz femenina resonó en el patio, exigiendo a los habitantes de la mansión del marqués que encontraran la forma de salvar a Nick Keenan. La anciana Madame Nin y yo la oímos y supimos de inmediato quién había llegado. La anciana Madame Nin, furiosa, se puso en pie con dificultad y señaló directamente a la puerta, gritando que alguien atara a esa demonio y la matara a golpes.
Gritó que 5 caballos la despedazaran. Gritó agitada. No quería hacer de villana, así que la apoyé cuando salimos para que diera las órdenes. La mujer en el centro del patio resopló con desdén, diciendo que la anciana era insensible por dejar a su propio hijo y nieto en prisión sin salvarlos. La anciana Madame Nin solo conocía el patio interior y jamás había visto a una mujer tan insolente. Gritó con voz temblorosa, diciendo que el emperador estaba furioso y que su hijo estaba en prisión. ¿Acaso no era por la catástrofe causada por la malvada progenie nacida de un demonio como ella? El rostro de Lidia se ensombreció, e inmediatamente después, los guardias se abalanzaron sobre ella. Tenía ciertas habilidades en artes marciales y resistió un rato, pero finalmente, superada en número, fue sometida. La anciana Madame Nin se volvió hacia mí, rechinando los dientes, pidiéndome que le diera unas cuantas bofetadas. Me reí para mis adentros, pensando que unas cuantas bofetadas eran demasiado baratas para ella. Mantuve la calma, diciendo que golpear a una persona tan insignificante solo ensuciaría las manos de la mansión del marqués. Le sugerí que simplemente había sido descortés con su superior y que no entendía de jerarquías. Deberíamos arrancarle los dientes para darle una lección. La vieja Madame Nin la odiaba hasta el punto de apretar los dientes e inmediatamente asintió. Sonreí e hice un gesto con la mano para indicarlo. Varios guardias abrieron la boca de Lidia a la fuerza. Otro grupo le sujetó la cabeza con fuerza y le insertaron los alicates de hierro. Los gritos de agonía resonaron en el pasillo, y la sangre goteaba al suelo con cada diente que se desprendía. Lidia tenía el pelo revuelto, la boca llena de sangre y los ojos rojos como los de una bestia salvaje, mirándome fijamente como si quisiera destrozarme. ¿Cómo se atrevía a faltarle el respeto a la marquesa? Luna dio un paso al frente y le dio una bofetada tan fuerte que media cara se le hinchó como una calabaza. Bajé la mirada, sintiéndome inmensamente satisfecha. En el sueño del pasado, me había mirado con la misma mirada, con ojos llenos de hipócrita lástima. Observó cómo me arrancaban los dientes y cómo su hijo, con su hipocresía filial, me pateaba, dejando un charco de sangre en el suelo, una visión demasiado horrible para soportar. Pero ahora, la retribución había llegado. De repente una voz infantil resonó llamando a mamá. Al fondo del pasillo un niño regordete observaba, llamando tímidamente. Volví la cabeza y con voz suave, llamé a Leo para que se acercara. Leo se acercó trotando y lo abracé, sonriéndole con dulzura. Le pedí a Leo que mirara a ver si reconocía a esa persona. La expresión de la anciana Madame Nin cambió levemente, mientras que Lidia solo pudo sollozar, conteniendo las lágrimas al mirar a su hijo. Leo vaciló un instante, luego negó con la cabeza, diciendo que no la reconocía y que no la conocía en absoluto. Al terminar de hablar la niña, Lidia se desplomó en el charco de sangre como ceniza fría. Aquella frase me heló la sangre, revelando que la ingratitud era la naturaleza intrínseca de aquella niña. Aunque la escena me produjo satisfacción como mujer, sentí un atisbo de lástima en mi interior. Odiaba a Lidia, pero odiaba aún más a Nicholas. Ese hombre infiel y ese niño desagradecido fueron quienes destruyeron mi vida y mi reputación en aquel sueño. Al pensar en esto, la emoción se desvaneció. Sonreí levemente, me sacudí la ropa y le di una palmadita en la cabeza a Leo. Le dije que no mirara más, para que no tuviera pesadillas, y lo animé a ir a jugar y pedir en la cocina lo que quisiera comer. Los ojos de Lidia parecían a punto de estallar, como si quisiera hacerme pedazos a mordiscos. Con calma ordené que la encerraran en el cobertizo y curaran sus heridas para mantenerla con vida, prohibiendo que la dejaran morir. Al ver esto, el odio en el corazón de la anciana Madame Nin se disipó un poco, y abrazando a su nieto, comenzó a divagar sobre cuánto lo extrañaba. Mientras tanto, yo permanecía sentada en silencio en la veranda, enseñándole a leer a Maya. La niña estaba ansiosa por aprender y, en menos de 6 meses, reconoció cientos de caracteres, ganándose los elogios de la maestra por su diligencia e inteligencia. Pensé que la diligencia era quizá lo que más valoraban quienes más habían sufrido. Le enseñaba a la niña con creciente esmero, sin darme cuenta de que el rostro de la anciana Madame Nin se volvía más adusto cada día. Finalmente golpeó la mesa con furia, reprochándome que, mientras la vida de mi marido pendía de un hilo, yo aún tenía el lujo de enseñar a leer allí. Ni siquiera me molesté en levantar la vista, sabiendo que solo estaba desahogando su ira y buscando una excusa, pero puesto que había hablado, tenía aún más motivos para replicarle.
Le respondí lentamente que tenía razón, pero que si yo era indigna como esposa, ¿acaso mi marido, el maravilloso heredero de la familia Nien, era digno como esposo? Durante tantos años había sido el único en la corte al que le habían arrebatado su título, y todo por culpa de una amante insignificante. Ahora bien, ¿quién en la capital no decía que la familia del marqués tenía una educación verdaderamente excelente? Dicho esto, di un fuerte golpe en la mesa. Mi voz era fría y cortante. Pregunté por aquella pecadora, Nancy Nien, y le comenté que ya tenía 4 años. Llevaba menos de un año casada, así que resultó que antes de casarse conmigo, el heredero ya había cometido adulterio con aquella mujer de mala reputación. Me burlé de ella, recordándole que el viejo marqués había venido personalmente a mi casa a pedirme matrimonio, así que la conducta del heredero no manchaba la reputación del antepasado. Mis palabras fueron firmes como el acero. La anciana señora Nien se quedó momentáneamente atónita, consciente de que no tenía argumentos y temiendo que yo sospechara del origen de Leo. Suavizó la voz, lamentando lo mucho que echaba de menos a su hijo. Fingí conmoverme y derramar lágrimas, dejando el asunto en suspenso. 3 días después, Nicolás regresó a la mansión, pero volvió tendido en una camilla, cubierto de sangre. El heredero había hablado de forma ofensiva, enfureciendo al emperador, y fue castigado con 80 azotes. La anciana señora Nien vio a su hijo jadeando y se desplomó en el acto. Al presenciar aquella escena, sentí una inmensa satisfacción, aunque por fuera ordené con calma que lo atendieran. Afortunadamente Nicholas tenía conocimientos de artes marciales, por lo que sobrevivió a los 80 golpes, aunque quedó lisiado de la pierna derecha. Nancy Nien fue exiliada a la frontera, pero sus padres no mostraron piedad. Lidia fue liberada del castigo por el bien de su hijo. Nicholas ahora era un lisiado. El hombre antaño apuesto y galante, ahora era un ser miserable y demacrado. La anciana señora Nien solo pudo murmurar que estar vivo ya era un gran logro, pero ¿cómo podía un arrogante como él soportar el ridículo de ser un lisiado, sobre todo no por servir al país, sino a una amante, convirtiéndose así en el rey de la capital? Se encerró en su habitación, viendo únicamente a Lidia, y descargando toda su furia sobre ella. Leo, criado por la anciana señora Nien, tampoco reconocía ya a su madre. Tristemente el niño vivía rodeado de lujos, pero a los 5 años y medio no conocía ni una sola letra, mientras que incluso los niños de la gente común ya habrían empezado a aprender a esa edad. En ese momento Lidia empezó a sentir miedo. Comprendió perfectamente que Nicholas ya no era de fiar. Su única esperanza era Leo, y rezaba para que adquiriera talento y recuperara el título de marqués, para así poder volver a ser la legítima amante. Por ello, empezó a obligar a Leo a estudiar. Le pidió muchas veces a Nicholas que hablara con la anciana señora Nien, pero yo lo sabía todo. Le pregunté intencionadamente al niño delante de la anciana si quería aprender a leer. Cada vez él sacudía la cabeza como un sonajero, diciendo que no. Sonreí con dulzura y le acaricié la cabeza, diciéndole que si no quería, no tenía por qué hacerlo, aún era pequeño. Al oír esto, la anciana señora Nien, que adoraba a su nieto con toda su alma, asintió. Así pues, todas las peticiones de Lidia fueron rechazadas. Desesperada, le dio clases en secreto. Pero yo había malcriado a Leo convirtiéndolo en un pequeño diablillo que se negaba a estudiar. Cuando desobedecía, Lidia lo golpeaba y lo regañaba. Un día, la vieja señora Nien y yo la sorprendimos con las manos en la masa. Le di una fuerte bofetada. Le pregunté cómo una mujer tan humilde, peor que una concubina, se atrevía a golpear al joven amo de la mansión del marqués. En cuanto terminé de hablar, Leo me imitó y también abofeteó a su madre. Gritó preguntando cómo una simple mujer se atrevía a pegarle. La escena nos dejó a los 3 atónitos. Sabía que se tragaba el odio, planeando derrocarme para convertirse en la amante. Pero olvidaba que sin mí, Leo no era más que un hijo ilegítimo sin derecho a heredar el título. Mientras pensaba en cómo acabar con ellos dos, descubrí un secreto. Era el plan de fingir mi muerte, el mismo que soñé años atrás. Resultó que Nicholas no soportaba el ridículo y planeó fingir su muerte para abandonar la capital y vivir recluido con Lidia. Sobornó a un guardia para que encontrara un cadáver y simulara un incendio. Pero olvidó algo, todos en la mansión estaban a mi servicio. Yo había ostentado el poder durante años.
Además, al haber perdido su puesto, ningún guardia le era ya leal. No lo detuve. Al contrario, ordené a mi gente que cooperara y representara la obra a la perfección. Así, en la luna llena del primer mes, el estudio de la mansión del marqués ardió en llamas. Tras el incendio, se encontraron 2 cuerpos carbonizados entre las cenizas. Corrió la voz de que Nicolás el Liebre y su concubina favorita, Lidia, se habían suicidado prendiéndose fuego a causa de un agravio. ¿Agravio por qué? Simplemente buscaban la muerte por una pierna rota. El emperador, disgustado creyendo que el difunto había ofendido la gracia real, ordenó un entierro sencillo sin restituirle el título. En cuanto al verdadero Nicolás, estaba vivo y huía con Lidia. Pero apenas salieron de la ciudad, fueron interceptados por soldados. Al carecer de la documentación necesaria, fueron tratados como refugiados y expulsados. A las afueras de la ciudad, fueron interceptados por bandidos y despojados de todas sus pertenencias, uno de ellos lisiado y la otra, una mujer débil, incapaz de luchar o huir. Los bandidos consideraron vender a Lidia, pero al ver la falta de dientes y su rostro desfigurado, perdieron el interés y se marcharon. Así pues, 2 personas indigentes, sin un centavo, emprendieron su camino hacia el oeste. No me molesté en preguntar por su destino después. Tras la muerte de Nicholas, la anciana Madame Nin enfermó gravemente y solo vivía para su nieto. Una vez superados los obstáculos, tuve mucho tiempo para enseñarle a Mia. Le pregunté a Leo si quería estudiar, pero no dejaba de negar con la cabeza, así que lo dejé tranquilo. Pasaron 10 años y Mia se convirtió en una mujer talentosa y famosa en todas partes. Le aconsejé personalmente que se presentara a las oposiciones para la función pública. Aceptó encantada. En nuestra dinastía, las mujeres funcionarias tenían los mismos derechos que los hombres. Mia se centró en sus estudios y 3 años después, aprobó el examen del palacio convirtiéndose en funcionaria de 5º rango. Me sentí increíblemente satisfecha. En cuanto a Leo, que se había negado a estudiar desde niño, solo sabía jugar. Al llegar a la edad de socializar, fue rechazado y ridiculizado por los jóvenes nobles debido a su ignorancia. Humillado, se vio envuelto en peleas, pero perdió tanto en concursos literarios como marciales. Resentido, recurrió al alcohol para ahogar sus penas. Inesperadamente, en pleno invierno gélido, murió borracho y congelado en la calle. Al enterarse, la anciana Madame Nin vomitó sangre y murió en el acto. Yo solo suspiré suavemente sin sentir nada más. La primavera siguiente fui al templo a ofrecer incienso y sorprendí a una mendiga robando dinero de mérito. Resultó ser Lidia. Al preguntar, supe que Nicolás y Lidia habían vagado como mendigos durante años, sufriendo hambre y enfermedades. Hace 3 años, Nicholas murió de inanición. Ella arrastró su cuerpo moribundo de vuelta a la capital, con la esperanza de reunirse con su hijo, a quien creía que estaría disfrutando de la gloria, solo para descubrir que había muerto incluso antes que ella. Al escuchar la historia, sentí una cierta ironía. Luna me preguntó si tenía que eliminarla. Negué suavemente con la cabeza. Ahora que lo tenía todo, no había necesidad de discutir con alguien así. Cayó el crepúsculo y los últimos rayos de sol se extendieron como finos hilos dorados sobre la veranda. Me senté a esperar a que Mia volviera para cenar juntos. La historia termina aquí por ahora. Si te conmovió o te hizo reflexionar, me encantaría leer tus comentarios. Dale a me gusta, suscríbete y comparte Racontale para que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo relato.